audiencia se renueva. Hay una columna que surgió un poco de la necesidad de derribar esos mitos que circulan por internet, por no decir hacer algo con la cantidad de veces que yo me calentaba por ver gente que decía cualquier boludez. Y entonces dije, bueno, vamos a hacerlo con altura. Usted le puso nombre, es el padrino de la columna. Póngale. Y yo digo, vení que para vos también hay. Bien, Rubino. Hoy nos acompañan Karen Liotta, licenciada en Antropología de la UNLP, y Melina Cianis, ya amiga de la casa, directora de Promoción de la Cultura Científica de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la UNLP. Bienvenidas, chicas, ¿cómo están? Les va? Hola, ¿cómo andan? Ya empezamos con una Patricia Bullrich que estaba rondando por ahí. No paramos de quemar droga. No paramos de quemar. Ahí va. Porque la nombramos un poco en la apertura y apareció más tarde. Y bueno. Y ya está. Adhiero al jueves, ¿es? Es jueves, Sí. claro, porque... Yo pensé que era lunes, imagínense. Bien. Los jueves que estoy. Nosotros no salimos el viernes, sino que Claro. vamos de lunes a jueves. Para nosotros es jueves. Excelente. Muy bien. Así que bueno, las invité en esta oportunidad, nos vamos a indignar un poquito, pero también vamos a contestar con altura, porque resulta que andaba por TikTok, que a veces son aguas muy turbias las de TikTok y hay de todo. Y lo que más me divierte de TikTok es cuando vos no te la esperabas tanto y hay gente que te sale con cada una. Resulta que hay un video de Flor Freijo, digo bien, en donde ella comentaba más o menos lo siguiente, ¿no? Ella decía, si yo mañana me despierto en una distopía y en el mundo son todas mujeres, más allá de que yo misma sea mujer o varón, probablemente me sienta segura. Y si yo me despierto en una distopía y en el mundo son todos hombres, sea yo mujer o varón, probablemente me sienta en situación de peligro. Y no porque todos los hombres sean un peligro, sino porque culturalmente tienen el monopolio de la violencia, ¿no? Bueno, bien, obviamente había gente que iba a salir a atacar. Ok, está bien. Apareció un tal Miguel diciendo, este no es todavía el final boss, digamos, ¿no? Menos mal. No, porque lo que dice Miguel también está para darle. Pero bueno, se hicieron pruebas de dejar a grupos de mujeres y hombres solos en una isla. Los hombres se organizaron y salieron adelante. Las mujeres en 48 horas ya tenían guerras internas y hambruna. Fuente, Pirex. Claro, la de Crosato. Lo que dice uno de nuestros columnistas, ¿no? Bueno, hagamos un apartado para Miguel que en algún momento le vamos a contestar. Sí, Miguel. Pero apareció un tocayo tuyo. ¿Un Edu? Sí. Hay Edu por todas partes. Apareció un tocayo tuyo diciendo lo siguiente. A ver. Así es, sin la capacidad de resolución del hombre, el mundo no sería tal cual es hoy. Los avances en tecnología y arquitectura son patrimonio de la mente masculina. Es así, pese a quien le pese. Y yo tuve un poco, ¿no? Salí, le respondí al tocayo. ¿Qué le puso? A ver, cuente, Rubín. No, le dije básicamente, mirá, la cantidad de mujeres que están involucradas en trabajos científicos, invisibilizadas por nombres de hombres que van y ponen su patente, su firma, lo que sea, más que antes, obviamente, la mujer era obligada a quedarse en su casa y hacerse cargo de las tareas domésticas. Y hay un poco también, bajo otra forma, pero más o menos se repite. Sí. Cambia un poco, el panorama no es tan así, tocayo de Edu. ¿Y qué te contestó? No, mucho más, pero yo quiero que primero ustedes le contesten, porque ¿qué pasa con esto? No es el único, lamentablemente, de invisibilizar el rol de la mujer el rol de la mujer en la ciencia. Sí. Primero que nada, estoy alucinada con el mundillo de las redes sociales digitales en particular, que se arman debates que tienen una profundidad interesante a analizar. Así que gracias por invitarnos en esta ocasión para hablar particularmente de estereotipos. Nos surgía en primer lugar, porque lo charlábamos con Karen antes de venir acá y nos surgió un poco el estereotipo de quién está detrás de la ciencia y quién es y cómo se produce esa ciencia. Bien. Dentro de ese estereotipo, lamentablemente, hay muchos Edus. Hay muchos Migueles. Migueles. Hay muchos Edus e inclusive hay Edus que no tienen un trasfondo, porque acá hay un trasfondo un poco de querer ningunear un poco el rol de las mujeres, pero hay muchas personas que al momento de imaginarse, y esto es un ejercicio recurrente últimamente, que está bueno, por un grupo de investigadoras lo hacen en Cava,
que son científicas de acá, no sé si las han escuchado mencionar, y en España también, que es imaginarse y proponer colectivamente, imaginarse quién produce ciencia. Una persona que hace investigación. Y cuando imaginamos eso, lo primero que se nos viene a la cabeza es un varón. Y no solo un varón. Que esto creo que lo charlamos cuando hablábamos cuando vinimos a contar del festival, que dijimos, bueno, parte del trabajo que hacemos en cultura científica es eso. Bueno, Edu, primero que nada, pensemos por qué lo primero que se nos viene a la cabeza es un varón. Si eso es así, o es una construcción social que hay detrás de los lugares que pueden ocupar los varones y las mujeres. Ni que hablar de las disidencias. O sea, lamentablemente estamos a años luz de poder poner ese debate sobre la mesa. Ese varón no solo que es varón, sino que es adulto mayor, para decirlo con propiedad, y que después no nos cancelen. Es adulto mayor, con muchas canas en sus pelos, y está solo. Entonces hay muchos estereotipos a desandar, no solo el de género, sino en cómo se construye la ciencia. Quizás teníamos ganas de eso, de poder hablar un poco de esos estereotipos y darle el puntapié también a Karen, que la traje acá de acompañante, que es la que es especialista en estas temáticas. Muchas gracias por la invitación. No, por favor. Sí, un poco no pensar qué son los estereotipos nos surgía. ¿Qué podemos sacar de un simple comentario o no tan simple en redes sociales? ¿Qué nos puede decir? Y qué nos puede decir además de todo ese entramado social que está ahí en la voz de una sola persona, pero que en realidad cuando nos ponemos a indagar, a preguntar, bueno, son comentarios que aparecen, ¿no? Y aparecen mucho. Entonces, bueno, justo hace poco tuvimos una actividad en la facultad que tenía que ver con las mujeres en minería, y eso abrió un debate acerca del trabajo, no solamente científico, sino el trabajo en general, donde el puntapié inicial fue justamente, como decía Meli, hablar de estereotipos, que tienen que ver con construcciones sociales, que a veces nos parece algo como muy lejano y abstracto, pero que se van construyendo en el cotidiano, en la socialización para todas las personas, y que nos constituyen como sujetos. ¿Y cómo se traduce esto? ¿Qué significa en el cotidiano? Que desde que somos personas muy chiquitas hay asociaciones a tareas, a roles, a colores, a formas de vestir, forma de hablar e incluso de movernos, que están asociadas a un género. Eso como para poner un punto de partida y pensar en los estereotipos de género, ¿no? Después vamos a ir viendo cómo se solapan o se articulan distintos estereotipos. Ni hablar cuando pensamos en ciencia y género, que a veces parece algo muy distante, pero que sin embargo está ahí muy cerquita. Entonces, bueno, pensábamos dónde podemos empezar a identificar estos supuestos y cómo se encuentran representados y por qué. Bueno, históricamente nos ha sido muy difícil a las mujeres y a las diversidades, como decía Meli, ocupar ciertos lugares, ni que hablar acceder a la universidad, ni que hablar después el ejercicio profesional en determinados ámbitos, ¿no? Y cómo se nos han presentado muchas veces esas profesiones o esos ámbitos laborales asociados a las mujeres o a los varones, porque además, ¿no?, sin poder salir de esta mirada dicotómica, ¿no?, mujeres y varones. Sí. Y como decías vos, el lugar reservado para las mujeres, que históricamente ha sido el de cuidado, el de la casa, una vez que empezamos a salir de ahí y lo empezamos a problematizar, bueno, eso no alcanza, ¿no? Sí, en principio, Edu, esto no es así. Las mujeres estamos y somos parte de la producción científica y tecnológica, pero costó muchísimo hacerse lugar ahí. Y además que costó muchísimo hacerse lugar ahí, para que no se tome esto como una excusa, estuvimos desde un principio y fuimos muy invisibilizadas. Hay algo que veníamos charlando que se llama efecto Matilde, que es justamente la producción científica publicada por varones, por masculinidades, que en realidad fueron producto de un arduo trabajo de mujeres que estaban acompañando en equipos de trabajo y que no las pusieron en los nombres de las publicaciones. Eso lamentablemente es muy común. Y después, si nos ponemos con los tópicos, hay mucho desarrollo a nivel global, como por ejemplo el Wi-Fi, que lo descubrió una mujer. Digo, y podemos mencionar un montón, se nos vienen científicas reconocidas, Marie Curie. Sí, perdón que te interrumpa, porque ahí tirás un dato, porque yo no lo sabía. Sí. Digo, que está bueno, digo, porque no está diciendo cualquier cosa, está diciendo el Wi-Fi.
El Wi-Fi, Claro. o sea, el Wi-Fi y encima, bueno, nada, una mujer, se llama, si no me confundo, Heidi Lamar, era actriz, ni siquiera era inventora, actriz, pero para toda esa cabecilla, el mundillo académico, qué mal visto estaba que una mujer que encima era actriz, que no estaba asociada al mundillo académico, de pronto estaba analizando las frecuencias y pensando las comunicaciones y que hoy se lleva el título de la que descubrió el Wi-Fi y el Bluetooth. Claro. Y esa construcción de que poder decirlo hoy es la que hacemos al revisar nuestra historia también, porque creo que hoy tenemos este debate, está súper vigente, pero tenemos que hacerlo revisando un poco la historia y dándonos cuenta de que estuvimos pero muy invisibilizadas. Así hay muchas, Claro. Tenemos algunas para ir mencionando. Acá, porque de lo primero que yo hice con tu tocayo fue decirle, cierto que Marie Curie era hombre, le dije, ¿no? Le comenté esto de las mujeres invisibilizadas y me dice, hay muchas, pero no les llegan ni a los talones a la ciencia masculina, anda a saber qué es la ciencia masculina, en términos de patentes científicas. ¿Por qué me habla de patentes? Bueno, igual un poco me termina dando la razón, porque si yo te estoy diciendo que hay hombres patentando inventos o descubrimientos. Pero ahí le de salió la mujeres, cosa de bueno. competencia, ¿viste? Y en otro momento dice algo muy lindo, no es lindo, pero en esta cuestión del Sí. debate que nos hace acalorar, la historia marca que los varones construimos las civilizaciones y sin la fuerza e inteligencia masculina el mundo no funcionaría. Yo a tu tocayo lo quiero ver haciendo 2 actividades al mismo tiempo, perdón que me ponga así. Ahí es medio embrollado el chabón. Medio Y sí, ¿qué quiere que te diga? mirándolo con un solo ojo. Pero bueno. Habla más de él que de otra cosa. Sí, obviamente que sí. Sí, yo creo que lamentablemente creo que ese tipo de discusiones las que no tienen mucho fundamento científico. ¿Sabés qué le pasa? realmente. ¿Sabés qué pasa? Perdón, me Sí. meto porque también soy un hombre Te y metes, opinión. Pero ¿sabés qué pasa? Pareciera que a él lo parió un varón. Y bueno, claro. Ah, vamos, Una de las cosas. pongo eso también, ¿no? Sí, total. Porque es como, ¿y de dónde me estás discutiendo? Claro. Bueno. Pero además les cuento también que tu tocayo es amante aparente de la filosofía y la teología. Y él después... Hubiese empezado por ahí, está muy bien. Lo vamos conociendo un poco más. Ahí se va identificando un Complejizando la perfil. Ahí está, Ahí va. ahí está. Hay un perfil determinado. Ahí va. Claro, es de manual. Bueno, es interesante poner en contexto, ¿no? Digo, y presentar todas las dimensiones que forman parte de la vida de las personas, como sujeto individual, pero también en el marco de una sociedad. Claro. Entonces, hay un montón de sentidos que se ponen en juego cuando nosotros pensamos en un simple comentario y empezamos a conocer quién lo dice, desde qué lugar, en qué contexto. No es lo mismo decirlo en Argentina hoy que decirlo hace 20 años atrás. Entonces, el reconocimiento de esa complejidad hace que nos tengamos que poner a pensar un poquito más en fino quién está diciendo y desde qué lugar. Y ahí hay elementos que son centrales para pensar también la construcción de conocimiento científico, ¿no? Sí, tal cual. Aparte creo que se le dé mucho lugar en las redes sociales digitales a comentarios de este estilo que tienen un trasfondo que quiere legitimar justamente estas desigualdades. Termina replicando esta misma sociedad que estamos tratando de transformar hace tanto tiempo. Algo que charlábamos también antes de venir era que seguir justificando que hay determinadas disciplinas que son de masculinidades y determinadas disciplinas que son más sociales, que tienen que ver más con lo emocional, como trabajo social, humanidades, y esas sí son las que pueden ocupar las mujeres. Seguir replicando esos estereotipos termina construyendo ejemplos y referencias para las juventudes y para las niñeces, y se terminan ocupando esos lugares de vuelta. Entonces, muchas veces en el trabajo de repensar y reflexionar de manera cotidiana qué cosas son las que estamos tratando de difundir y comunicar y cómo le llegan a las juventudes, a las infancias, son las que nos permiten abrir un poco las puertas para que después en el futuro tengamos cada vez más científicas de las que ya tenemos para contestarle a estos edus. Bien. Bien. Muy bien. Además revelo el marco teórico de Edu. Me mandó a leer. No, está bueno, sí, uno recomienda lectura, está bien, qué sé yo, compartamos. Vos lo das todo igual, ¿eh? Vos sos no peleadora, sabés. sos insistente, Tremendo. Rubino, Yo construí una propia columna No lo para puedo poder capitalizar esto. ¿Y qué la mandó a leer? Agustín Laje. Claro. bueno. 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 Yo les quiero decir algo. Vos también te peleás con cada uno. Esta amiga. discusión. No, pero yo los atraigo, tengo un imán, no lo sé ya, porque la verdad que es un ejemplar gourmet directamente. Esta discusión, a ver si rastreo cuándo la comencé, porque tu tocayo me sigue respondiendo hace 5 días que la empecé la discusión.
Y él me sigue contestando y hay algo que a mí me gusta mucho que es, quiero ser la última que comente. Entonces yo no voy a parar. Y ya le estoy discutiendo. Y él ya estamos a esta altura dice, pero a vos te gusta la ciencia, vos estás del lado de no sé qué, que sos misándrica, que la feminista, que dentro de la evolución de esa discusión, ¿no? Y le digo, pero vos sos el que empezaste a hablar de ciencia, no es que yo me pongo la bandera porque sí. ¿Qué pasó ahí? Y todavía no tengo la respuesta. Quizás la semana que viene le pueda contar en qué anda este micromundo de las discusiones. Pero bueno, sí pasaba con una de nuestras columnistas, que es paleontóloga, que dentro de su carrera nos contaba que los mismos profesores medio que decían, bueno, no, lo que tiene que ver más con la botánica para las mujeres, los dinosaurios más para los hombres, y como, bueno, se reproducen incluso al interior, ¿no? De la universidad, de las facultades, estos estigmas, estereotipos, ¿no? Sí, este es un trabajito de hormiga. Claro. Que por lo menos a nosotras nos ha tocado en distintos ámbitos dentro de la universidad. Hoy hacíamos un repaso y podíamos ver desde lo macro a lo micro. No tuvimos en la historia de la Universidad de La Plata una presidenta mujer. Ninguna. Todos los presidentes fueron varones. Pasamos de eso a las situaciones adentro del aula o incluso de graduados y graduadas de nuestra facultad a los que se les sugiere no tan amablemente que posterguen, por ejemplo, su maternidad hasta no estar haciendo ya una carrera de investigación, o incluso en el aula que nos alientan o nos desalientan a seguir ciertos temas de investigación, o incluso también en otras facultades a elegir otra carrera. Entonces, son una multiplicidad de situaciones que están ahí constantemente, que naturalizamos y reproducimos, porque esto es así, y que en algún punto con esto que traes terminan inhabilitando la posibilidad de generar un diálogo genuino, que creo que hoy nos está costando más allá de este tema, ¿no? Poder encontrarnos en las diferencias, discutir acaloradamente, pero aún así poder hacerlo y construir otras posibilidades, otros marcos de posibilidades, ¿no? Estamos como complicados en ese sentido. Sí, porque además, escuchándolas, estamos en el 2025. Y esto, como tanto Flor, que es una persona muy joven, cuando lo ha contado, viste, vos decís, pero todavía pasa esto, y sí, todavía lo están pasa. confirmando. Todavía. Sí, todavía pasa. Quizás justo en Argentina la inserción en el ámbito científico y tecnológico de la mujer es alta y quizás está más asociada esta desigualdad de género a los lugares y a los cargos jerárquicos a los que se llega. Pero todas estas cuestiones respecto a qué estudiar, cómo está presente, lamentablemente. Y después, otra cosa que nos parecía que estaba vinculado era: hay que tener una ciencia para poder ver y disputar los lugares adentro. Claro. Y estamos en un marco justamente que en la discusión se nota que de pronto la ciencia no vale. Vos porque estás del lado de la ciencia, te decía Edu. Pasó la discusión de si estaban las mujeres produciendo ciencia, si es importante producir o no ciencia, porque capaz el cambio climático es mentira, la Tierra es plana y no importa financiar los organismos que producen conocimiento y que posibilitan el desarrollo de un país. Entonces, como que hay toda una estructura de base en el ámbito científico que lamentablemente se está dilapidando en este contexto nacional, que hay que sostener para poder seguir disputando justamente los lugares que nos corresponden históricamente, porque estamos y somos parte de la sociedad. Digo, el experimento de mujeres por un lado, varones por el otro, es buenísimo porque las sociedades son diversas y la ciencia que producimos tiene que poder reflejar esa diversidad también, y tiene que existir el financiamiento para que la refleje, porque si no, estamos complicados. Claro, sí. Totalmente. Sí. Así que bueno, este Edu sigue discutiéndome. Pero me causa gracia cómo él, digo, esto de la ciencia masculina, ¿no? Digo, ¿qué es la ciencia masculina? También me acordaba, yo estudio comunicación digital y en la facultad unos compañeros estaban haciendo un proyecto sobre, basados en la ESI, para deconstruir un poco los estereotipos respecto a la sexualidad en la adolescencia, ¿no? Y entonces ellos hablaban directamente, idealistas, igual los aplaudo porque uno tiene que abrazar sus sueños, de prevenir ciertas conductas machistas en la adolescencia, ¿no? Y yo les decía,
para mí prevenir es imposible porque ya cuando naces te visten de rosa o de celeste y ya desde ahí arrancamos la carrera, ¿no? A la cuestión de asignar roles de género, características, reproducirlas, porque digo, hay cosas que pasan así porque se reproducen, porque hay sistemas que lo sostienen. Entonces yo digo, para mí es más concientizar, que ojalá sería hermoso, pero es una discusión que no va por ahí, me parece, ¿no? Sí, totalmente. Porque además, digo, en este proceso de naturalizar es esto, es empezar a identificarlo para empezar a transformar pequeñas prácticas, ¿no? Total. En todos los ámbitos en los que nos movemos. No solamente, porque también es esto, ¿no? A veces pensamos de manera tan estanca que es, bueno, identificamos y transformamos en este aspecto de mi vida o en este ámbito laboral. Bueno, no, salimos de ahí, seguimos siendo personas que cargamos con un montón de sentidos y los reproducimos. Entonces, bueno, es identificar. Y una vez que identificamos, ahí sí hay una responsabilidad enorme. Y en esto que decía Meli, estamos en un contexto complicado en ese sentido, porque ya hicimos un proceso de identificación de esas desigualdades. Ahora, elegir hacer o no hacer algo con eso es una decisión. Total. Entonces, bueno, estamos en un proceso también complejo desde ese lugar o desde esa mirada. Pero es interesante la experiencia de por lo menos empezar a pensar ciertos recorridos dentro del ámbito científico como para construir herramientas que nos permitan identificar más fácilmente, por lo menos, esas desigualdades o esas diferencias de género. Bien. Bueno, chicas, yo estoy para 7 columnas más de esta. Sí, encima nos Nosotras quedamos... también, ¿eh? Nos quedamos manija de mencionar algunas compañeras mujeres. Dale. Pero dale, Está buenísimo, Vamos a ir, tiempo. no, sí, pero encima hacíamos el ejercicio, no sé, ponés quién descubrió el ADN No, en mira, Google. perdón, Sí, me meto en tu columna, Vic. No, hacelo. Algunas cuestiones. Esto del Wi-Fi no lo sabía, por ejemplo. Un dato interesantísimo que pones en la mesa es que no ha habido una presidenta en la Universidad Nacional de La Plata. No es un dato menor. No. La verdad que para no, nada. conociendo, porque creo que a todos nos consta, la cantidad de profesionales que hay Absolutamente. y que egresan de esta universidad. Totalmente, y eso no quita que está atravesando un proceso de revisión. Inclusive este año se cumplen 120 años de la Universidad Nacional de La Plata, y ahora el 3 y el 4 de julio va a haber un congreso de géneros y que justamente se propone reflexionar un poco respecto a los lugares que ocupan las mujeres y las disidencias en toda esa historia que hay para contar de la Universidad Nacional de La Plata, pero me parece que estamos en un contexto de revisión. ¿Por qué? Porque realmente quieren dilapidar todo. Yo recién escuchándolos pensaba en lo importante de identificar, de construir herramientas, pero lo importante de que tengamos un Estado que también pueda contener esas demandas que se van construyendo a nivel de grupos capaz más individuales o grupos de pertenencia en lo laboral, en lo personal, y que el Estado las reconozca y las acompañe también. Y lamentablemente el antecedente que tenemos es que de tener un ministerio de género y tener un ministerio de ciencia, pasamos a tener un ministerio de capital humano con un montón de secretarías que no sabemos bien cómo funcionan y qué políticas públicas están haciendo sobre estas demandas que son tan vigentes. Famoso retroceso de este gobierno nacional. Sí, y ni que hablar en términos de leyes que hemos conquistado, que de pronto en el inconsciente colectivo se van poniendo en discusión de vuelta, como por ejemplo el aborto. Digo que lo escuchamos, no sé cuándo fue a Milei, al presidente, que de vuelta empezaba a hablar sobre el genocidio que había sucedido por el asesinato de vientre. En estos momentos el presidente la baja de natalidad en la Argentina, que es un dato que viene desde hace un montón y que, bueno, la ciencia la puede analizar desde un montón de cuestiones que lo sabemos, se lo adjudica el aborto. Sí. Para. Pero No, pero a verte, también en cuestión de ciencia, o sea, se ubica en un lugar incorrecto, porque se ubica ahora cuando el tema viene desde antes. Listo, ya está, ahí sí, también. hace unas lecturas reduccionistas impresionantes. Completamente. A conveniencia. Yo quiero esos nombres porque quiero que le contemos al tocayo de Edu para que sepa. Sí, pobre, los Edu. Por lo menos algunas compañeras que nos parece interesante. Después vos, fíjate dale, si dale. metemos Me más encanta a mano. mí. Uno busca en Google quién descubrió en realidad el ADN, y aparecen dos nombres de una dupla de varones que en realidad se apropiaron del conocimiento desarrollado de una compañera, mujer, investigadora,
que se llama Rosalind Franklin, que descubrió justamente que el ADN eran doble hélice, eran dos hebras de ADN, a través de la difracción de rayos X. Ese conocimiento fue apropiado por estas dos personas y lo publicaron a título personal. La compañera quedó muy por fuera, digamos, de todo el trabajo que había hecho de investigación respecto a eso. Después en Argentina, porque también hay un trabajo interesante que inclusive para las compañeras que estamos dentro del ámbito científico y constantemente nos replanteamos estas discusiones, cuando nos decís, bueno, nombrá a una científica, te quedás Marie Curie. Sí. Y después de Marie Curie, y ahora estamos empezando a hacer el ejercicio primero de decir, bueno, nosotras científicas, como el sacar del estereotipo de que tenés que ser súper inteligente y te tiene que venir un conocimiento de la nada. Se construye el conocimiento. El conocimiento científico es una construcción social que tiene que ver con un contexto político, económico, con tener acceso a un techo, tener acceso a comida, tener acceso a educación. Entonces, parte de lo social, no parte de la soledad, nunca. Y después, me parece que en ese proceso, empezar a darnos cuenta que nosotras tenemos que hacer una propia reflexión respecto a las investigadoras que podemos llegar a mencionar. De ahí queríamos traer no sé si han escuchado hablar de las 4 de Melchior. No. Son 4 compañeras que no eran licenciadas, eran profesoras, excepto una. 2 eran de La Plata. Ajá. Irene Bernasconi, que era de La Plata, y María de la Caria eran de La Plata. Más 2 compañeras, Martínez Fontelena y Carmen Pujals, que eran de Capital, fueron las 4 mujeres investigadoras que fueron a la Antártida por primera vez. Lideraron una expedición científica para ir a la Antártida por primera vez, las 4 mujeres. Antes se iba, inclusive tenemos anécdotas personales respecto a esto porque le dimos, pero antes iban investigadores, iban turistas, pero ellas se dedicaban exclusivamente a investigar la fauna y la flora de la costa atlántica y querían hacerlo para poder identificar cuál era, en términos soberanos, de nuestra porción de Antártida. Y fueron a la base Melchor. Por eso ahora se las conoce como las 4 de Melchor. Y descubrieron, identificaron un montón de especies y así se pudo catalogar qué animales, qué plantas había allá. Quizás para mencionar, y encima lo hicieron y tenían 72 años, tenía una convicción, ¿no? Sí, mucho tiempo. Una vida dedicada a eso. ¿Por qué no eran licenciadas? Porque golpeaban puertas y no se las dejaba pasar. Y las terminaron integrando al viaje de investigación porque tenían una trayectoria como profesoras que era tremenda y que después se acercaron mucho al Museo de Ciencias Naturales de Capital y trabajaron y fueron a partir de ahí a la campaña de investigación. Una de ellas, Pujals, después va a una campaña a Islas Malvinas. Hay mucho por contar. Después te podés ir un poquito más para atrás, pero nos parecía que podíamos hablar de las compañeras científicas de hoy y se nos venía a la cabeza. Encima hicimos una actividad con ella en la Facultad de Naturales, Fran Bubani, que vino a Naturales con Dora Barrancos también. Justamente Fran Bubani es la primera investigadora trans visible. Ella siempre lo comenta así, es la primera investigadora del CONICET visiblemente trans, porque dice que hay un montón de compañeras que todavía no se animan a hacer esa transición justamente por los prejuicios que hay detrás de eso en el ámbito científico. Ahora que decís eso, no voy a revelar el nombre, me pasó en una nota hace unos años que justamente una investigadora era trans, pero quien me contacta en mi producción me dice, no es tema que vamos a tocar. Por esto mismo que acabas de decir vos, qué bueno que lo menciones. No, y que lamentablemente es un ámbito que estamos tratando de disputar, pero además de machista en un montón de aspectos, es muy verticalista. Entonces, creo que hay que aprender a construir una ciencia un poco más sensible. Sí, cuando al principio hablábamos de este entrelazamiento, si se quiere, de desigualdades, podemos llamarla, en el ámbito científico en particular no podemos dejar de hablar de los privilegios, de cómo se llega y quiénes llegan, y luego quiénes permanecen en el ámbito científico. Entonces, se juegan un montón de cuestiones de clase, de edad, de género, al momento de pensar en una carrera científica. Entonces, mencionarse, presentarse como una persona trans, y estoy hablando desde afuera, porque retomando la voz de quienes lo cuentan en primera persona, tiene su costo muchas veces. Entonces, es interesante, importante
poner todo eso sobre la Sí, mesa. claro. Bueno, después en realidad podemos... No, pero tirá que está Podemos buenísimo seguir. y me parece que es una reivindicación también a Total. las compañeras. Bueno, Fran Budani es ingeniera y trabaja en el Centro Atómico de Bariloche. Está desarrollando líneas que tienen que ver con el estudio de determinados materiales que después son los que conforman los satélites, por ejemplo. Digo, como de pronto no tenemos nada que ver con el desarrollo tecnológico, de pronto estamos pensando los materiales para hacer satélites de producción argentina. Después, quizás más cercano también, habiendo transitado una pandemia, Andrea Gamarnik, que es una compañera que es bioquímica, y que es la que estudia el dengue, desarrolló un montón de avances respecto al dengue, a la hepatitis B, al VIH, pero particularmente fue una de las que desarrolló el test serológico que permitió en su momento agilizar e identificar cuando uno estaba contagiado en el momento de la pandemia, que era bastante clave y que en un momento teníamos una Vaya, sí, la dependencia clave. muy grande. Muy Dios grande. mío. No, sí, igual me acuerdo de esos tiempos. Parece que pasaron hace 10 años, No. pero fue hace bastante poquito. Después, primeras y segundas médicas. Cecilia Grierson y Elvira Rawson. Primer médica y segunda médica que tuvimos en el país, que encima tenían como una perspectiva solidaria del ejercicio de la medicina respecto a lo que sucedía en el país, al punto tal de que hay una anécdota donde había heridos, de Elvira Rawson que había heridos que había que ir a cuidar, que eran militantes, que eran manifestantes, y que el director del hospital en el que trabajaba no la quiso autorizar para que vayan a buscarlos, y ella fue con la ambulancia a buscar a los heridos y traerlos al hospital. Digo, también hay muchas historias humanas detrás Claro. de estos nombres que estamos diciendo, y que no solo son productoras de conocimiento científico y tecnológico, sino que también articulan la ciencia con la sociedad de una manera que quizás en este estereotipo se aleja. Digo, este estereotipo que estábamos hablando del varón solo en un laboratorio no está tan cercano a una ciencia territorializada. Y la ciencia territorializada es la que una después puede identificar, apropiarse y salir a defender. Quizás por eso estamos en estas problemáticas o discusiones álgidas con EDUs que no identifican el valor social que puede llegar a tener la ciencia. Y porque venimos replicando una ciencia con estereotipos machistas que se construye en soledad y que no está tan cercana al resto de la sociedad. Pero bueno, como pregunta, como reflexión para otro momento se puede profundizar. Total. Bueno, espero que Edu del otro lado haya notado. Ese Edu no entiende nada. Se le ha respondido con altura, después Este se cambió seguiremos nombre. discutiendo. No, está buenísimo pero bueno. también esto que está diciendo, y la anterior vez que nos visitaste, hablamos un poco en esta expo que hacían, ¿no? De esta cuestión de la universidad y la sociedad, la devolución, ¿no? El reconocimiento también que, bueno, un montón de nosotros tienen por los profesionales, porque hay una vuelta, ¿no? Hay una devolución de eso que se estudia, ¿no? Hoy tan en crisis la educación pública. Pará un poco también, ahí vamos a empezar. Y sí, yo viste que me caliento también rápido. Y sí, pará, flaco. Está bien, es para indignarse. Digo, a ver, hay una científica que nos ayudó, porque es una manera de ayudar, ¿no? Con el tema del COVID, ¿no? Y tenés razón, parece que pasó hace un montón, ¿no? Fue hace bastante poco. Creo que todavía no se ha hecho una revisión ni desde la ciencia ni desde el arte, de lo que nos ha pasado, de lo que nos quedó con ese tema, pero había alguien que le ponía el cuerpo seguramente, y un montón de otras cosas que no sabemos, ¿no? Porque también como Rawson, cuando salía a buscar a alguien que estaba herido, le estaba poniendo otras cosas que parecen que son aisladas, ¿no? Así que nada. Me encantó, Sí, Vic. Me seguiríamos hasta tenemos invitados y música Claro. y acústico y las compartimos, pero la verdad que impresionante. Sí, Da para- para otra, ¿eh? Y Bueno, a ese Eduardo invítalo y lo traemos Mira cómo acá. me gusta porque él ya se entusiasmó. Nosotras Está muy estamos, bien. ¿eh? Sí. ¿Ves? A disposición ¿Ves? Yo les siempre. iba a decir, las vamos Es muy, a muy invitar linda la charla. nuevamente para hacer una segunda parte porque hay muchos Edus. No de este, que lo queremos muchísimo, Sí, sino del otro conozco que me otros anda Eduardo que discutiendo. no.
Claro, no todos los Eduardo. No, pará un poco. Muchas gracias, chicas. Muchas Gracias. gracias, Meli. Muchas Gracias gracias, a ustedes. Karen. Le hemos contestado hoy a la Edu. Sí. Del otro lado, a la Edu de TikTok. Le seguiremos contestando a otros también la próxima en otro Vení, que para vos también hay. Muchas gracias.